Bienvenidos a una nueva semana en Agenda Económica PM acá en CNN Chile. Uno podría decir que todas las personas que postularon al subsidio para las cuentas de la luz van a recibirlo. ¿Y por qué se los digo? Porque si se estimaba que la cantidad máxima de personas u hogares que recibirían este beneficio es 1,5 millones, bueno, postularon 1,6 millones, es decir, solamente 100.000 quedarían fuera del universo de 1,6 millones. Natalia Muñoz nos cuenta también que este no va a ser un beneficio en dinero, sino que va a ser un descuento en las boletas de la luz, específicamente en octubre. Yo no postulé todavía porque no sé manejarme, en que uno como de tercera edad no sabe manejarlo y no tiene a nadie que lo haga tampoco. No, porque me cambié de casa y no pude cambiar la dirección de la actualización del registro social. Registro social, sí. Brechas digitales y problemas en la actualización del registro social de hogares. Parte de los motivos por los que más de 3 millones de hogares pertenecientes al 40% más vulnerable quedaron fuera de la primera convocatoria del subsidio eléctrico. Este 1.600.000 es un número que podemos asumir sobre la base de las condiciones financieras del fondo. Los resultados van a estar en septiembre, el calendario es la entrega de los resultados en septiembre y en octubre se entregan los beneficios. Eso significa que en octubre se entregan los beneficios que cubren los 3 primeros meses y los 3 meses siguientes. Es que en esta primera instancia solo existen recursos para 1,5 millones de hogares, por lo que el llamado del gobierno es a esperar la próxima convocatoria, que es en octubre. Pueden haber cambios en los hogares, como cambios en la composición de los hogares o pérdidas de ingresos que no van a ser recogidas inmediatamente por los registros administrativos cuando haya un nuevo proceso de postulación, tal como ya lo anunció el ministro Pardo. Es importante que ese registro esté actualizado. La región metropolitana registró la mayor cantidad de postulaciones, seguida del Biobío. Los resultados estarán disponibles la primera quincena de septiembre. La devolución vía descuento será en la cuenta de la luz de octubre. Los montos dependen de la cantidad de personas en el hogar. Si son 4 o más, será un máximo de 45.000 pesos. Pero para la próxima postulación el beneficio será mayor, con un máximo de 70.000 pesos por hogar. Ahora voy a ver si se puede extender la cuestión de la luz. Tiene que haberse ampliado más, por lo menos un mes. Pero es que hay gente que no sabe usar el teléfono. Por ejemplo, yo no sé usarlo. Me tuvieron que hacer la postulación. ¿Usted pudo postular? Sí. ¿No tuvo ningún problema? No, ningún problema. Porque me lo hicieron. Porque yo no entiendo mucho esas cosas. Fueron solo 2 semanas de postulación, plazo que según los posibles beneficiados sería muy corto. Desde el oficialismo, parlamentarios presionan al gobierno a abrir un nuevo proceso de inscripción y adelantar el de octubre. No nos sentimos conformes con que 1 de cada 3 de esos 4,7 millones de hogares hayan postulado, porque no es porque no quisieran, es porque no pudieron. Entonces aquí hay que abrir un nuevo proceso muy pronto, en agosto, que permita que esos 2/3 de ese universo del 40% vulnerable realmente tengan el subsidio. Se acabó el plazo para postular al subsidio eléctrico y solo 1.600.000 familias alcanzaron a hacerlo. Le dijimos al ministro en su oportunidad que era muy complejo postular este subsidio y que se requería de ampliar el plazo. Lamentablemente hizo oídos sordos a las peticiones de los parlamentarios. El 30 de julio se ingresaría el proyecto para triplicar el subsidio. Una vez aprobado, podría llegar a 4,7 millones de hogares. De aquí a enero del 2025 serán los meses más complicados, acumulando más de 60% de incremento para los clientes domiciliarios. Además, se viene una nueva alza con un tope de 10% por servicios de distribución, cifras que según la oposición no han sido claras por el ministro de Energía, por lo que buscan interpelarlo. Que el gobierno haga un llamado, por favor, en agosto, y que el subsidio pensado pagar en octubre lo pudiese hacer en agosto también. El descongelar también el VAT, que es el valor agregado por distribución, otro indicador importante que puede llegar hasta un 10% del cobro de la luz. Y por lo tanto el ministro tampoco ha comunicado esto a la opinión pública. Además, las personas que ya postularon al subsidio y que estén en situación de corte en trámite deberán regularizar su morosidad antes del 29 de julio. De lo contrario, no podrán acceder al subsidio. Para esto, las empresas eléctricas flexibilizaron los pagos con beneficios de 6 cuotas sin interés.
Luz. Como ya se lo hemos contado, en el proyecto que se va a presentar para triplicar este subsidio, una de las fuentes de financiamiento sería que paguen más los grandes clientes libres, los industriales. Específicamente dentro de este grupo están las mineras. Precisamente en Agenda Económica AM estuvo el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Jorge Riasco, quien abordó este tema y otros de la industria. Veamos un compacto de esa conversación. Primero hubo el compromiso cuando se discutió esa legislación de no gravar más a sectores grandes consumidores que ya habían tenido que soportar el financiamiento de ese fondo en más de un 75%. Pero además porque cuando terminamos de discutir la ley de royalty, el compromiso fue no gravar con más gravámenes públicos, digamos, con más impuestos al sector. Y esto claramente es un impuesto más. La verdad es que no estamos de acuerdo, ya los costos son un problema para la industria. Bueno, ese cargo especial se transforma por el destino de los recursos en un impuesto, es decir, se le saca a uno para entregarle a otro y además con una destinación específica, cosa que en nuestro sistema tributario tampoco corresponde. Se están transfiriendo recursos ya, el sector está haciendo un aporte importante al financiamiento público y por lo tanto no estamos de acuerdo en que la primera opción que se tome siempre sea volver a gravar el sector. Esto no da para cualquier cosa. La verdad es que la minería no da para cargarle todo lo que se le ocurra. Yo diría que al revés, tenemos que tener mucho cuidado en que es un sector que puede llegar a ser un poco vulnerable incluso en ciertas condiciones. Jorge, ¿ustedes tienen algún cálculo de cuánto va a impactar esto en la cuenta de las mineras? Lo hemos estado preguntando. Tenemos cálculos que para una empresa mediana, por ejemplo, el conjunto de los incrementos debería significar alrededor de $1 millón de incremento, en nada más que en las cuentas de la energía eléctrica. ¿Eso en qué periodo temporal? De aquí a que se compre en un año. En un año. Sí. Jorge, cuando uno mira quiénes son los mayores consumidores de energía del país, la minería lo es con un 33%, un 28% otras industrias, el 16% del consumo residencial y un 11% el sector comercial. Desde esa lógica, uno entiende que se cargue más al que consume más, ¿o no? Parece sensato. ¿Por qué no eficientar sus propios gastos energéticos de cara a esta realidad? No, eso está muy bien y se hace, pero además estamos pensando en descarbonizar, o sea, en reemplazar combustibles fósiles, por ejemplo, por energía eléctrica, lo que significa que se va a consumir más todavía. Deberíamos ir a reemplazar mucho más ese tipo de consumo y la respuesta obvia es electrificar u otros combustibles. Pareciera que ese es el camino. Entonces, el hecho de añadir cargos que no tienen que ver con la propia situación de consumo, ¿no es cierto?, y destinarlos a otros fines, de alguna manera desincentiva, recarga ese coste que de todas maneras tenemos que hacer. Y por otra parte, tampoco el hecho de tener una proporción tan importante en el consumo ha significado una desventaja para otros consumidores. La energía hay que consumirla de todas maneras, la que se genera. En el tema de las tarifas, yo creo que deberían buscarse alternativas más de largo plazo, más estables. Hay un estudio por ahí que dice que solo el IVA derivado de las mayores tarifas debería generar más de $400 millones, 450 millones de dólares. Ahí está Y eso es lo que se necesita para financiar no solo el 1,5 millones de consumidores que se ha hablado, sino que todo el subsidio que se quiere dar. Entonces, que saquen bien los cálculos. Dejamos por un tiempo las alzas en las cuentas de la luz y hablamos ahora de una baja, las tasas hipotecarias. No quiero hacerles pensar que esto es un proceso que va a continuar, pero al menos bajaron respecto a las semanas anteriores, pero siguen en torno a 5%. Revisemos el informe del Banco Central que muestra la evolución de las tasas de distinto tipo. Estos son promedios semanales. En la última línea, abajo, están las de vivienda, que son las tasas hipotecarias, que están expresadas en unidades de fomento. Esto es igualmente porcentajes. Por ejemplo, la última cifra, la que está más a la derecha,
la última línea, más a la derecha, ahí, 4,93%, ya al fondo, abajo a la derecha, esa es la tasa promedio de interés hipotecaria entre el 1 y el 7 de julio, la primera semana de este mes. Como ven, es muy parecido al 5,04% de una semana antes, 4,99% antes. En definitiva, siempre, no, me equivoqué, no es siempre, pero por bastante tiempo estos van a ser los promedios de las tasas hipotecarias en nuestro país. Pueden subir un poco o pueden bajar un poco, pero siempre en torno a 5%. En la primera línea están las tasas de consumo que tienen algo más de volatilidad. Por ejemplo, allá arriba a la derecha vemos la primera semana de julio, que es el último registro, 25,58% promedio entonces el interés de los créditos de consumo. Como ven, una semana antes era bastante menos, 21,99%, y antes incluso menor. Aquí son los bancos o las casas comerciales los que tienen también distintas estrategias de marketing o de cobro en cuanto a sus tasas. Entonces, no siempre tiene relación, por ejemplo, con la tasa del Banco Central, que sí tiene un impacto directo en los créditos de consumo. A veces hay otras variables que inciden mucho más. En la segunda línea, las tasas comerciales, los intereses que se les cobran a las empresas cuando se les prestan dinero. Aquí podemos ver también que en las últimas semanas hubo una baja. 11,94 la primera semana de junio, luego bajó prácticamente un punto, luego bajó más de 1,5 puntos, luego bajó bastante a 8,94, pero fíjense, la última semana volvió a subir 11,27% el interés a las empresas. Aquí entonces son varios factores los que inciden, no únicamente lo del Banco Central, pero como les decía, las tasas hipotecarias bajaron 4,93% en promedio, pero se van a mantener por muchos años en torno a 5%. Bueno, voy a hablarles de otra tasa que en el mercado internacional sigue las expectativas de que baje. No sería en la próxima reunión, pero eventualmente sí en 2 o 3 más. Me refiero a la tasa de interés en Estados Unidos, que es la principal tasa del mundo porque tiene impacto en absolutamente todos los bancos centrales. Bueno, el presidente de la Fed, Jerome Powell, en un seminario hoy en Washington, volvió a dar señales de que, como se estaría controlando de mejor manera la inflación, eventualmente podría haber un recorte de tasas de la Fed pronto. En cuanto a la inflación, en el primer trimestre no logramos avances. En el segundo trimestre, de hecho, sí logramos algunos avances más. Hemos tenido 3 lecturas mejores y si las promediamos, es un ritmo bastante bueno. Entonces, volviendo a la política, su pregunta, lo que hemos dicho es que no pensamos que sea apropiado comenzar a flexibilizar la política hasta tener mayor confianza en que la inflación se está moviendo de manera sostenible al 2%. Hemos estado esperando eso y yo diría que no ganamos ninguna confianza adicional en el primer trimestre, pero las 3 lecturas del segundo trimestre, incluida la de la semana pasada, se añaden algo de confianza. Ahora vamos a hablar de un fenómeno que puede impactar al alza la inflación en nuestro país. Las últimas heladas que están afectando a las hortalizas, como por ejemplo las lechugas. Según el Ministerio de Agricultura, esta afectación obviamente complica el abastecimiento de estos productos a nivel nacional y por lo tanto podrían elevarse sus precios, tal como lo cuenta María Luisa Carga. Ya esto es pérdida para uno, para el productor, por eso es que vienen así poco. Igual que el cilantro. ¿Eso cuánto vale esa? Esta vale 1.200. Porque su tamaño es reducido y porque tiene algunas hojas quemadas por el frío. Son los efectos que el clima ha dejado en la producción de hortalizas, cuyo precio al consumidor final ha ido al alza. Las heladas generaron daño. Recordemos, por ejemplo, el 12 de julio en Colina, que es una zona muy productora hortícola de la región metropolitana, tuvimos 4 grados bajo cero. También en zonas de valles interiores, que normalmente las heladas más duras son en la precordillera, pero también había afectación en valles más intermedios entre la costa y la precordillera. En el último reporte de ODEPA, la lechuga registró un alza de 18% en el canal tradicional y de 30% en los supermercados. Y si bien los locatarios de Lo Valledor reconocen que hace unos días estuvo incluso más cara que ahora, saben que los elevados precios y la calidad de la hortaliza perjudica a las ventas. ¿Cuánto está vendiendo la unidad de lechuga? 1.500. ¿Es lo más caro que ha estado o estuvo un poquito más caro? Estuvieron las carolas a 1.800 y la otra lechuga a 1.500, que son las costinas, las francesas y españolas, que son como las que más salen. Sí, más cara ha estado.
más caro ha estado, pero igual sigue siendo caro. Y eso ha hecho que algunos o bien dejen de comprar lechugas o las sustituyan por otro producto que tenga un precio más amigable para el bolsillo. ¿Lechuga lleva o ya no está comiendo? Sí, llevo lechuga. Igual. ¿Menos o igual que siempre? Menos cantidad. Comprando menos, mucho menos. Una, por suerte, para la semana, y así está muy chiquitita, no alcanza una mucho. Hay que buscar lo más económico y ya se come menos ensalada. Compramos un poco menos de lechuga, más tomate, que bajó un poco esta semana, y papa, que está un poco más barata que el año pasado. Repollo me decían que también podía El repollo, la beterraga y la brócoli, que sí, brócoli y coliflor. Eso está como un poco más económico. ¿No le quita la lechuga? Sí, todo tipo de lechuga, escotina, escarola, española, están todas caras. Porque no es difícil encontrar una unidad de lechuga a 2.000 pesos, incluso dentro del mismo mercado mayorista. ¿Qué puede pasar en los próximos meses? Acá el escenario se torna incierto, porque si bien reconocen desde Lo Valledor que han ingresado más camiones con esta hortaliza, lo que inyecta más oferta a la demanda, no saben lo que podría pasar más adelante. Esperamos que ya esté estabilizado, seguimos monitoreando los precios semana a semana, pero efectivamente las últimas semanas ya ha estado más estable y esperamos que no vuelva a subir, a menos que haya una inclemencia del clima que nunca vamos a poder saber. Estamos en un clima complicado, tenemos muchas heladas bajo cero y lo peor de eso es que el periodo bajo cero es muy largo y eso causa un daño que es irreparable. Es muy difícil que los agricultores puedan solucionar ese problema, dar abrigo a las plantas, solamente ocupando en algunos casos la malla térmica, entonces no todos tienen la capacidad económica para entrar en esa inversión. Así que la situación es incierta. Es incierta además porque el fenómeno de la Niña aún no ingresa a territorio nacional. Sí se sabe que vendrá con temperaturas más bajas, lo que podría volver a afectar a la agricultura, pero es complejo asegurar en qué medida. Como en estas últimas semanas, cuando hubo productores que perdieron hasta el 30% de su cosecha. Este domingo en Tolerancia Cero estuvo el presidente de la CPC, Ricardo Meves, hablando de muchos temas. Por ejemplo, la relación con el gobierno. La opción que ha tomado la CPC de recomendar que se bajen los impuestos a las empresas, pero más allá del 25% que teóricamente tendría la reforma al impuesto a la renta que se presentaría durante septiembre. Veamos parte de la conversación que tuvo el líder empresarial junto a los integrantes de Tolerancia Cero. El presidente dijo esta semana que no le caen bien a los empresarios. ¿Usted hace algún tipo de autocrítica de que en realidad quizá esa actitud dura no es la mejor para lograr establecer alianzas público-privadas que son importantes para Chile y sacar adelante al país? A ver, desde que empezamos, Paula, en esto, hemos ido, la verdad, colaborando bastante con el gobierno. Aquí estamos hablando institucionalmente. Yo quiero salirme de las palabras del presidente porque me parece a mí que el trabajo que estamos haciendo y que siempre ha hecho la Confederación ha sido ponerse a disposición del gobierno. Evidentemente que tenemos diferencias. Nosotros el 2 de enero hicimos una propuesta bien concreta, bajar de 27 a 23% la tasa de impuesto corporativo, y eso en el último Chile Day en Canadá, el ministro Marcel lo recoge. Entonces hay cosas que efectivamente... El ministro está proponiendo derechamente de 27 a 25, no a 23, que es lo que ustedes esperan. Sí, lo que pasa, Carolina, que en eso... si no viene acompañado de otras medidas, la verdad es que no se justifica bajar del 27 al 25. Pero ¿Y por entonces qué? no les gusta nada de lo que propone el gobierno. Es que nosotros hemos planteado que eso no va a mover la aguja en materia de crecimiento económico y es lo que siempre hemos dicho desde el primer momento. Esta idea que tiene el gobierno de que se pueda levantar el secreto bancario sin orden judicial. ¿Usted cree que la llegada de Echeverría va a permitir que eso se apruebe? Nosotros no nos oponemos a levantar el secreto bancario siempre y cuando pase primero por un tribunal. Es importante mantener la autonomía de los poderes del Estado. Cuando un servicio, cualquiera que sea, que depende del Ejecutivo, da una instrucción, bueno, el contribuyente, ¿cómo se puede defender? Ahora, Rosario Navarro, que vino a CNN Prime con nuestra colega Mónica Rincón, dijo que ella le parecía que va por buen camino lo que aprobó la Comisión de Seguridad del Senado. Bueno, es que está bien que tengamos diferencias, porque en ese caso, por ejemplo, es la Corte de Apelaciones la que autoriza el levantamiento, y yo creo que es un buen mecanismo. La CMF también tiene que haber 3 consejeros de acuerdo para levantar el secreto bancario. Entonces, hay
terceras partes, ¿no es cierto?, que analizan los antecedentes del director que corresponda para hacer ese levantamiento. Lo que llevamos y los números nos dicen que entre 4 y 5 veces al año la Corte de Apelaciones ha permitido levantar el secreto bancario. Por lo tanto, son esas veces las que la UAF ha ido y ha solicitado el levantamiento. No entiendo por qué vamos a ir a más veces a levantar el secreto bancario. La pregunta que nosotros nos hacemos... ¿Usted cree que deberíamos quedarnos como estamos? Yo creo que es un buen mecanismo de contrapesos. ¿Usted no confía en que la Unidad de Análisis Financiero, como una institución del Estado, puede tener la independencia necesaria y el análisis técnico necesario para tener esta atribución? Yo creo que tenemos que, primero, perseguir con toda la fuerza del mundo el crimen organizado y el lavado de dinero. No nos perdemos en eso en ningún momento. Lo único que nosotros decimos es que nos parece que debe haber un contrapeso a la entidad que hace esta solicitud. O sea, no confía en la UAF para que lo haga por sí. Entendamos que en esto hay personas detrás. ¿Hay inversiones paradas esperando un cambio de gobierno? Óscar Landerreche decía en Influyentes hace un par de semanas que de hecho había una inversión que estaba como posponiéndose a la espera de un nuevo gobierno que, según las encuestas, sería un gobierno de derecha. Yo no creo que eso sea así. Si se empiezan a liberar esos proyectos, productos de que hay gestión, ¿no es cierto?, yo te aseguro que todo el resto viene a continuación. Y por último, ¿qué hay de cargarle a este gobierno el tema del crecimiento cuando en realidad es un problema que viene bastante pegado de atrás, lo cual no exime, por supuesto, de responsabilidad a cada gobierno de turno? Yo siempre he dicho, esto viene además de un problema de falta de productividad de más de 12 años atrás. Nosotros nos hemos hecho cargo de eso. ¿Pero fue igual de crítico con los otros gobiernos? ¿Fue igual de crítico entonces con el gobierno del expresidente Piñera? Me tocó estar con este gobierno, ser presidente de la CPC con este gobierno. Sí. No era tema. Y eso yo me alegro que hoy día el presidente lo haya recogido y esté pensando que un 2% es poco. Hay señales que sí ponen alguna luz amarilla, efectivamente. Tenemos una ley de pesca, que esto yo lo conversé con el presidente ya hace más de un año, más allá de cómo se aprueba, etcétera, y los problemas que trajo desde el punto de vista de las personas que cometieron cohecho, fue un acuerdo entre los artesanales y los industriales. Creo que es importante, ¿no es cierto?, que se vayan despejando ese tipo de cosas, porque la industria pesquera es una industria relevantísima en Chile. Estamos a punto de tener nuevas elecciones. El empresariado mediano y grande chileno es fundamentalmente un financiamiento hacia un sector político específico, ¿o se reparten esas plata? Se reparten. ¿Pero qué diría usted? O sea, ¿en qué proporción? No tengo idea, Fernando, pero te aseguro... ¿No tiene idea? No tengo idea en qué proporción se reparte, pero aquí hay empresarios desde el mundo socialista, del mundo de centro, de todos los sectores. Entonces y además, todos hoy día estamos sumamente cuidadosos de cómo se entregan esos recursos y a través del CERVEL. Y la verdad es que, bueno, ya hemos aprendido mucho en esto. Sí, pues, entonces, claramente, hoy día yo no sé y no hemos sacado ni la cuenta de cómo es esa repartición. Nosotros ya tuvimos un caso en el que terminaron condenadas personas, parlamentarios, por la influencia que ejercieron empresas pesqueras en la redacción de las leyes directamente. Sí. Y por eso hay un acuerdo, un pacto social de que la ley de pesca vigente hay que cambiarla porque tiene un origen vinculado a la corrupción. ¿Qué le parece que en la actual tramitación haya 3 parlamentarios que pongan indicaciones idénticas a las minutas que les envía en este caso la zona pesca? No, me parece muy mal esa situación. ¿No cree que da para sospechar de que haya un eventual financiamiento de estos parlamentarios? Esa era mi pregunta. Ya, honestamente no lo sé. Podría ser, podríamos hacer la conjetura y quizás hasta podría ser bueno investigarlo. ¿Cuál debería ser el perfil del próximo presidente de la CPC? Porque generalmente se dice que... O presidenta. O presidenta, por supuesto. ¿Cuál es el perfil? Para mi gusto, tiene que ser un empresario o un ejecutivo, primero que entienda muy bien de la empresa, que tenga mucho terreno. Aquí, claramente, un empresario inversionista, si no está metido con los trabajadores, si no sabe lo que pasa con los proveedores, con los clientes, está un poco alejado de lo que es la realidad de la empresa. Claro, ¿y en qué quedó al debe? ¿O en qué está quedando al debe? ¿O quisiera no quedar al debe porque le quedan 5 meses todavía?
Uy, me hubiera gustado avanzar muchísimo más en, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la transformación digital. Veo con preocupación que ese mundo no está abordando los cambios que son transformacionales, ¿no es cierto?, con la velocidad que están pasando las cosas. Y el efecto que va a tener en el empleo y en los trabajos. Exactamente. ¿Y qué pasa con los temas de género? Nosotros estamos proponiendo ahí, a diferencia del gobierno, que las empresas cumplan y expliquen, que no sea al final del día obligación. Pero entonces es como no obligar. ¿Cómo se logra entonces? Bueno, esa es una discusión que hemos tenido incluso con las organizaciones de mujeres, porque yo creo que sí se puede lograr cuando uno tiene una sanción moral. En el mundo empresarial yo soy inconvencido de que la mujer tiene las mismas competencias que tenemos los hombres para abordar cualquier tipo de desafío. Y que no quería ser... No. Hay otras mujeres también posibles. Claro, ahí yo me voy a abstener. Yo tengo, evidentemente, trabajado de la mano a la Susana todo este ya año y medio, pero yo tengo que ser súper responsable, neutral. Yo ya tiré la pelota a los presidentes y presidentas de las distintas ramas, ¿no es cierto?, para que ellos hagan sus propuestas. Con esta conversación terminamos la agenda económica PM de este lunes. Nuevamente yo me despido solamente por unos minutos porque vuelvo a estar con ustedes en CNN Prime.